Hola a todos, soy la doctora Macarena Gajardo, nefróloga infantil del Hospital Roberto del Río, y en esta ocasión veremos la clase de trastornos ácido-base. Vamos a partir con algunos conceptos generales. Los ácidos son moléculas que ceden protones y los ácidos se pueden dividir en fuertes o débiles, dependiendo de cuál sea su estado de disociación predominante. El origen de los ácidos en nuestro organismo se divide principalmente en dos: los ácidos carbónicos, que vienen del metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos, y que se eliminan principalmente por vía pulmonar, que se denominan ácidos volátiles, y los ácidos no carbónicos, que provienen de proteínas, que se eliminan principalmente por vía renal. Estos son los ácidos no volátiles, de los cuales los principales son el fosfórico y el sulfúrico. La producción habitual de ácidos en niños es entre 2 a 3 miliequivalentes por kilo al día. Los ácidos de producción patológica son el ácido láctico y los cetoácidos, entre otros. Los álcalis provienen del metabolismo de los aminoácidos, como la glutamina y el ácido aspartico. La oxidación de aniones orgánicos para la gluconeogénesis también provoca ácidos como el citrato, álcalis como el citrato y el lactato. Las bases se denominan aquellas moléculas que captan los protones. Existen diferentes ecuaciones que es necesario tener como noción, que son la base para entender el sistema ácido-base y cómo se analiza. La ley de acción de masas establece que la velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de sus reactantes. Y según esta ley, sería representativa, por lo tanto, para la disociación de todos los ácidos y las bases, tal como se ve en esta ecuación. La pérdida de protones es equivalente a la ganancia de bicarbonato a raíz de lo expuesto en la ley de acción de masas. Esta es la fórmula más simple, que es similar a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la cual se visualiza que la concentración de protones sería igual a una constante de 24 por la PCO2 dividido por la concentración de bicarbonato. El pH corresponde al logaritmo negativo de la concentración de protones. La concentración de protones normal en nuestro organismo equivale a 40 nanomoles por litro, y eso equivale a un pH alrededor de 7,4. Y estas son las ecuaciones que también han sido derivadas. El pH corresponde entonces al logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, y en ese caso se equivaldría a 7,4. Y esta es la misma ecuación que habíamos visto anteriormente. Tenemos diferentes rangos de pH que están expuestos en esta tabla y difieren según sea sangre arterial o venosa. Ustedes pueden ver distintos rangos de pH, pero también de concentración de PCO2 y de concentración de bicarbonato. El pH está influido por diferentes procesos: por el control de la PCO2 según la ventilación, el tamponamiento intra o extracelular de los protones y el control del bicarbonato por la excreción de protones a través del riñón. Todo esto influye en nuestro pH, y el pH es muy importante ya que la función celular es dependiente de él. Cuando tenemos un aumento de la concentración de protones en el organismo, lo denominamos acidemia. Cuando esta concentración de protones disminuye, se denomina alcalemia. Los procesos por los cuales se produce el aumento de protones se denominan acidosis, y los procesos por los cuales disminuye la concentración de protones se denominan alcalosis. Los tampones son sistemas que atenúan los cambios de pH de una solución o tejido, combinando o liberando protones. En general corresponden a ácidos débiles, y la máxima eficacia se sitúa a más o menos una unidad de su pKa, que corresponde al pH al cual se produce la disociación. Los tampones corresponden a tampones extracelulares o tampones intracelulares. Los tampones extracelulares tienen como
condición que son sistemas abiertos y por lo tanto son bastante efectivos, como por ejemplo el sistema de bicarbonato PCO2. También dentro de los tampones extracelulares están los fosfatos orgánicos y las proteínas plasmáticas. En los tampones intracelulares, que son sistemas cerrados, tenemos proteínas, fosfatos orgánicos, fosfatos inorgánicos y otros como la hemoglobina en los eritrocitos. El tampón bicarbonato y CO2 es el más importante, es el sistema abierto y por lo tanto esto hace que sea inagotable. Tampona tanto ácidos como álcalis, tiene una regulación que es independiente y muy eficaz, ya que funciona a través de la excreción, o sea, la reabsorción de bicarbonato por los riñones y también la excreción de PCO2 por los pulmones. Esto aumenta aproximadamente 11 veces la eficacia de este sistema. Este sistema, eso sí, no tampona ácido carbónico ya que está dentro de la ecuación. Eh, Dentro de la ecuación está el ácido carbónico incluido, por lo tanto no se puede tamponar y esto requiere un tamponamiento intracelular con la hemoglobina y excreción renal de estos protones. Los tampones intracelulares corresponden a proteínas, fosfatos orgánicos e inorgánicos y de estos uno de los principales lugares donde se produce un efecto de tamponamiento es en el hueso. El hueso tampona aproximadamente 40% de la carga aguda de los ácidos y en acidosis crónica se produce una disolución del hueso mineral con una liberación tardía de carbonato de calcio y fosfato de calcio. Y esto obviamente perjudica el crecimiento en los niños con acidosis crónica. La regulación respiratoria del sistema ácido-base, la ventilación elimina aproximadamente 15 mil equivalentes de CO2 al día. La respuesta frente a una acidosis respiratoria se genera a partir de los quimiorreceptores en el puente, en los cuales son sensibles a pH y a PCO2. Esto genera un aumento de CO2, cuando se produce un aumento de CO2 en el líquido cefalorraquídeo, aumenta la ventilación y se produce un descenso máximo de CO2 de 10 a 12 milímetros de mercurio. La respuesta a la acidosis metabólica, eso sí, es mucho más lenta, ya que la barrera hematoencefálica aísla los receptores del bicarbonato y por lo tanto la respuesta máxima es 12 a 24 horas después. La regulación renal es bastante eficiente, pero es más lenta. El riñón elimina 50 a 100 mil equivalentes al día de ácidos no carbónicos en distintas zonas tubulares, el túbulo proximal, el asa gruesa de Henle, el túbulo colector. Y esto es muy importante, no se pueden eliminar protones libres en general, ya que los protones alterarían de una forma muy intensa el pH del lumen de los túbulos y por lo tanto las células se morirían. Entonces, para poder eliminar estos protones, lo que se hace es combinarlos con tampones que ya han sido filtrados, como el tampón amonio y como todos los componentes de la acidez titulable. Esto se produce, eso sí, posterior a la reabsorción de bicarbonato. La regulación principal de este sistema lo hace el pH. Este es un dibujo que muestra la reabsorción de bicarbonato. El 80% del bicarbonato se reabsorbe a nivel del túbulo proximal, entre 80 hasta casi un 90 en algunos casos. Asa ascendente gruesa de Henle un 10%, 6% en el túbulo distal, túbulo colector cercano a un 4%. Y para que ustedes sepan, se excreta 0% del bicarbonato. O sea, el riñón alcanza a reabsorber el 100% del bicarbonato que ha sido filtrado. Y esto es bastante. El proceso por el cual se reabsorbe el bicarbonato es un proceso un tanto complejo en el cual el bicarbonato que se filtra se combina con protones que están siendo excretados por bombas como la NHE3, que es un cotransportador sodio-protón, u otras como la bomba protón-ATPasa en menor medida. Al combinarse el protón con el bicarbonato se forma ácido carbónico, el cual es degradado por la anhidrasa carbónica que está adosada a la cara luminal de la célula del túbulo proximal.
Esto hace que se disuelva, o sea, se divida el ácido carbónico en CO2 y agua. Estas moléculas pueden ingresar al túbulo, a la célula del túbulo proximal y mediante una segunda anhidrasa carbónica, que en este caso es citoplasmática, combinarse nuevamente y lograr que se vuelva a generar bicarbonato y protones. De esta forma, el bicarbonato finalmente ingresó a la célula y puede eliminarse, o perdón, reabsorberse a través de un transportador de bicarbonato sodio hacia la vasculatura. Y el protón vuelve a salir a través de cualquiera de estos dos transportadores, generándose este loop para la absorción de bicarbonato y secreción de protones. A nivel del túbulo colector, se produce en la célula intercalada tipo alfa también una reabsorción de bicarbonato. La célula tipo alfa a lo que se dedica es a excretar protones y esta excreción de protones genera también que se produzca una reabsorción de bicarbonato. Entonces el concepto es que cada vez que el riñón logra secretar un protón, reabsorbe un bicarbonato en cualquier segmento tubular. La acidificación proximal y distal son, por lo tanto, estos fenómenos por los cuales se puede secretar los protones a nivel del túbulo proximal y del túbulo colector principalmente. En el túbulo proximal, como les comenté, está el 60% de la secreción de protones a nivel de los transportadores NH3 y del protón ATPasa, y a nivel del túbulo colector, el 30% mediante la bomba de protón potasio ATPasa y la bomba protón ATPasa en la célula intercalada alfa. La acidez titulable corresponde a un proceso de laboratorio por el cual se miden tampones. Ese es el nombre del proceso por el cual uno puede en una solución medir la cantidad de tampones mediante la titulación con hidróxido de sodio. Ahora, ¿cuáles son esos tampones que están dentro de esta solución? Son tampones principalmente de fosfato, creatinina, citrato y ácido úrico. Entonces, a todos estos tampones nosotros los denominamos acidez titulable y son los principales tampones del riñón en conjunto con el tampón amonio. El 30-50% de la excreción neta de protones se realiza mediante el tamponamiento con todos los componentes de la acidez titulable. El fosfato es el principal de ellos. Tiene una alta excreción urinaria, pero la acidez titulable en sí es agotable a pHs menores a 5,5, porque con pHs menores a esto, gran parte de los componentes de la acidez titulable van a estar ya ocupados por un protón y por lo tanto no va a seguir siendo eficiente el proceso. En cambio, el tampón amonio en este caso es inagotable y se sigue produciendo y sigue generando el resto del tamponamiento. El tampón amonio entonces excreta el 50-75% de los protones que logran secretarse por el riñón. Es inagotable y se produce y la acidez, la acidificación distal estimula su producción. El amonio tiene un proceso que es bastante complejo de entender, como verán en estos dibujos, en los cuales hay múltiples relaciones que no vamos a ver en esta ocasión, pero les quiero mostrar en la siguiente diapositiva cuál es el origen de esto. El amonio proviene principalmente de la degradación del músculo y esto genera la glutamina. La glutamina, por lo tanto, se ingresa a la célula del túbulo proximal y se genera un metabolismo que logra producir bicarbonato, el cual es reabsorbido, y amoníaco. ¿Ya? El amoníaco finalmente logra, amonio, que es el NH4. El amonio se puede degradar y ceder el protón y convertirse en amoníaco, el cual es secretado hacia el lumen.
Y acá está el dibujo, en el cual podemos ver este mismo proceso que habíamos hablado recién de la glutamina y por el cual se genera finalmente este amoníaco. El amoníaco, al pasar al lumen, se combina con un protón que es secretado por esta acidificación del túbulo proximal. Entonces, la secreción de este protón hace que se combine con el amoníaco y se genera amonio. El amonio puede seguir avanzando y a nivel del asa de Henle, del asa ascendente gruesa, donde está la bomba sodio-potasio 2-cloro, esta bomba reemplaza el potasio para poder reabsorber amonio. Este amonio, por lo tanto, va a ocupar el lugar del potasio. Por eso, en casos de hipercalemia, se produce una alteración en la reabsorción de amonio y también se produce una alteración a nivel de la producción de amonio mediado por su metabolismo en el túbulo proximal. Cuando cuando el túbulo reabsorbe el amonio, finalmente este puede ser nuevamente disociado y secretado como amoníaco. Y este amoníaco se va a combinar nuevamente mediante el proceso de acidificación distal con un protón y finalmente va a quedar amonio NH4 a nivel distal. El amonio en sí no puede volver a reabsorberse a este nivel. Es impermeable en este caso la membrana y por lo tanto se elimina y en conjunto se elimina este protón que se está tratando de tamponar con el amoníaco. Entonces, ¿cómo se produce el manejo de la acidosis en general en el organismo? Lo primero a lo cual el protón se encuentra son los buffers extracelulares, el bicarbonato. Segundo, aparece la regulación a través de en forma concomitante en realidad, regulación ventilatoria y los buffers intracelulares y también los óseos. Y la regulación renal. La regulación renal va a generar reabsorción de bicarbonato, a la vez secreción de los ácidos, los cuales se van a tamponar con la acidez titulable, con el amonio y se va a producir finalmente una excreción muy mínima de protones. La gran mayoría va a estar todo tamponado por estos dos tampones que les nombré recién. Entonces este es el resumen de la respuesta a carga ácida con la secuencia. Primero, los protones se encuentran con el tampón extracelular predominante, que es el bicarbonato plasmático intersticial. Segundo, pasa una parte de estos protones que no ha sido tamponado con el bicarbonato, ingresa al intracelular o al hueso y es tamponeado con proteína, fosfato y con fosfato cálcico a nivel óseo. Posteriormente se produce, en relación a estos procesos de ingreso de protones al intracelular, salida de potasio. Y esto es más abundante la salida con la acidosis mineral que con la acidosis de aniones orgánicos. La compensación respiratoria se produce mediante la estimulación de los quimiorreceptores a través del pH y la PCO2 que generan hiperpnea, que en general inicia el efecto a las 2 horas y puede ser hasta las 12 a 24 horas en casos de acidosis que sean metabólicas, pero este efecto es transitorio. La excreción del riñón comienza posterior a estos procesos y es más lenta. Se produce un 50% de tamponamiento con la acidez titulable y entre un 75% aproximadamente mediante el tampón amonio. Todos estos valores dependen de la carga de protones y por lo tanto cuán efectivos van a ser ambos tampones. La reabsorción de bicarbonato se genera en un 80% en el túbulo proximal, el resto en el asa de Henle y el túbulo colector, y el efecto máximo de respuesta a la carga ácida y para la mantención y la normalización del pH y todos los procesos se genera aproximadamente en 5 a 6 días. Entonces, este es un gráfico que muestra lo que acabamos de hablar. Cuando se produce la carga de protones, se distribuye y se genera el tamponamiento con el
bicarbonato extracelular, posteriormente el intracelular, la respiración compensatoria inicia la excreción de protones a nivel renal con la excreción de los ácidos que puede demorar entre 3 y hasta 5 días todo el proceso. Bueno, existen diferentes modelos para poder entender todo este sistema complejo ácido-base. No los vamos a ver en detalle, pero para que ustedes conozcan lo que más se ocupa del modelo tradicional que utiliza la medición de CO2 y de bicarbonato, entendiendo que la alteración de estas variables afecta a otras mediante el balance de masas y porque los reactantes y los productos siempre debieran estar en equilibrio. Este modelo tradicional lo que ocupa es el anion gap y es lo que habitualmente nosotros en clínica utilizamos. Y finalmente todo este proceso lo que hace es mostrar cuál es la alteración fisiopatológica que origina el trastorno ácido-base. En cambio, existen otros modelos, dentro de ellos, por ejemplo, el modelo de Stuart, que identifica que los cationes y los aniones se encuentran en balance mediados por la ley de electroneutralidad y que por lo tanto no solamente influye el bicarbonato y los protones, sino que también se relaciona todo esto con la PCO2, con la disociación de agua y con ácidos fuertes y ácidos débiles que no están incluidos en las otras fórmulas. Esto es el modelo de Stuart, la verdad es que es una fórmula muy compleja que utiliza modelos matemáticos y por lo tanto no se puede calcular rápidamente en clínica si no es mediado por algún sistema computacional que ayude a hacer los cálculos. Integra muchos de los electrolitos que nosotros no contabilizamos en el modelo tradicional. Y finalmente, los cálculos que va a hacer este modelo muestran no la alteración fisiopatológica, sino la alteración electrolítica específica que gatilló el trastorno ácido-base. Y acá están los dos modelos, ustedes lo pueden ver con mayor detalle. El modelo del tradicional principalmente se apoya en esta ecuación del anion gap y el modelo de Stuart se apoya en otra ecuación que incluye la diferencia de iones fuertes y que por lo tanto va a tener un cálculo mucho más difícil de realizar en clínica, pero ambos procesos o ambos modelos en realidad son adecuados para poder hacer un buen análisis ácido-base. Bueno, eso con respecto a los modelos. Ahora, existen compensaciones que nosotros sabemos que se producen en el organismo mediado por las alteraciones ácido-base. La compensación respiratoria o metabólica del proceso primario sabemos que siempre se genera en el mismo sentido. O sea, si tenemos un aumento de la CO2, el proceso concomitante va a ser un aumento, por lo tanto, del bicarbonato. En este caso tenemos un aumento en la CO2 que se va a expresar como una acidosis respiratoria, entonces la compensación sería el aumento del bicarbonato que correspondería a la alcalosis metabólica. Los valores calculados tienen una variabilidad de más o menos 2 puntos. Hay que entender que las compensaciones no debieran en general producir un pH normal porque no se logra compensar completamente el proceso. Siempre va a tener un fenómeno alterado finalmente en el pH. Si el pH es normal, por lo tanto, uno tiene que pensar que el trastorno es mixto y opuesto. Por ejemplo, si tenemos un pH normal, en contexto de trastornos en el bicarbonato y la PCO2, tenemos que pensar que existe por ejemplo, una acidosis metabólica en conjunto con una alcalosis respiratoria. Si el pH, en cambio, está muy alterado, entonces tenemos que pensar que hay un trastorno mixto, pero en el mismo sentido. Por ejemplo, una acidosis metabólica en conjunto con una acidosis respiratoria. Estas son las compensaciones que ustedes, bueno, deben tener la tabla a mano. La verdad es que no es necesario aprendérsela de memoria, pero sí saber dónde buscarla o saber cuál es la fórmula para poder hacer los cálculos, porque sí es necesario saber cómo se calculan y entender frente a qué nos estamos enfrentando en el análisis de gases. La acidosis metabólica, el defecto primario es la disminución de bicarbonato y la compensación va a ser la disminución de la PCO2.
porque el defecto primario va en concomitancia con la compensación en el mismo sentido. Entonces, la disminución de la PCO2 va a ser aproximadamente de 1,2 milímetros de mercurio por cada 1 miliequivalente de disminución de bicarbonato. La alcalosis metabólica va a ser la compensación de 0,7 por cada aumento de 1 de bicarbonato. La acidosis respiratoria, 1 miliequivalente de aumento de bicarbonato por cada 10 de aumento de PCO2 y cuando es crónica, 3,5 por cada 10. Y la respuesta total se alcanza en 2 a 5 días. La alcalosis respiratoria aguda, la disminución va a ser de 2 por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 y la crónica de 4. Este es uno de los pocos procesos en los cuales sí se podría generar una compensación con un pH prácticamente normal. Este es el mapa ácido-base de Dubois, que nos muestra de una forma un poco más simple cuáles son las compensaciones y cuáles son los rangos esperados. Uno podría poner en estas ecuaciones, o sea, en este mapa, el pH, el bicarbonato en plasma o la concentración de protones en sangre arterial y la PCO2, y uno podría, por lo tanto, determinar si estamos frente a una acidosis respiratoria, una alcalosis, etc. Bastante práctico para poder utilizarlo. Bueno, y para finalizar vamos a conversar sobre cómo se interpretan los gases. La verdad es que es un proceso relativamente simple si es que uno sigue unos ciertos pasos. La regla 1 es que para establecer la situación ácido-base solo se necesita conocer el pH, la PCO2 y el bicarbonato. Esa es la regla 1. La regla 2. Lo primero que hay que hacer es mirar el pH y establecer cuál es la alteración primaria. En este caso, si nosotros miramos este pH, tenemos un pH de 7,33 y por lo tanto nosotros podemos decir que estamos frente a una acidemia. La regla 3 incluye interpretar la PCO2 y el bicarbonato luego de haber visto el pH. Entonces, en este caso, podemos determinar el proceso que origina el trastorno. Tenemos un pH que ya dijimos era una acidemia, entonces miramos nuestra PCO2 y nuestro bicarbonato para saber cuál de los dos está originando la acidemia. En este caso, la PCO2 no puede ser porque está en un rango bajo y el bicarbonato sí puede ser porque está en el rango adecuado para establecer una acidemia. Por lo tanto, en este caso, este pH tiene como origen de trastorno una acidosis y es metabólica. La regla 4 es establecer si los datos del pH, la PCO2 y el bicarbonato son concordantes o no. En este caso ocupamos la ecuación que habíamos visto anteriormente de la ley de acción de masas, en la cual se establece que la concentración de protones va a ser igual a 24 por la PCO2 dividida por el bicarbonato. Entonces, si tenemos un pH de 7,33, una PCO2 de 29,5 y un bicarbonato de 15, los colocamos en esta ecuación y nos da que la concentración de protones es igual a 47. Existen tablas, como esta que les muestro acá, en la cual muestran la correlación entre el valor de pH y la concentración de protones, porque sabemos que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Por lo tanto, si tenemos una concentración de protones de 47, entonces nuestro pH sería alrededor de 7,33. Por lo menos en esta tabla no aparece el valor exacto, pero estaría entre 45 y 50, que es un pH entre 7,3 y 7,35. Por lo tanto, estaría adecuado. Otra forma de poder establecer la relación es con esta que es un poco más simple, en el cual la concentración de protones es igual a 80 menos los 2 decimales que tiene el pH. Entonces, en este caso, 80 menos 33 nos da que la concentración de protones es 47. Y nosotros, de esta forma, a través del pH, podemos establecer cuál va a ser la concentración de protones que nos corresponde y ya sacamos en la ecuación que era 47 también. La regla 5. Verificar si existe compensación y si es la adecuada.
Entonces, en este caso que estamos viendo, sabemos que la acidosis metabólica tiene una compensación de una disminución de la PC2 de 1,2 milímetros de mercurio por cada 1 mil equivalente de descenso de bicarbonato. Entonces, primero decimos, ¿cuál es el bicarbonato normal? Bueno, lo vamos a setear en 24, porque lo normal es entre 22 y 26, 24 es el promedio. Entonces, 24 le restamos el bicarbonato que tenemos. Entonces significa que el bicarbonato disminuyó en este caso, 9.000 equivalentes. Si el bicarbonato disminuyó 9.000 equivalentes y nosotros sabemos que la PCO2 por cada 1.000 equivalente baja 1,2, entonces multiplicamos esos 9 por 1,2. Y esta sería la variación que debiera haber tenido la PCO2, 10,8. Por lo tanto, si nuestra PCO2 teórica normal es 40, porque está entre 35 y 50, sabemos que la PCO2 de 40 menos lo que nosotros debiéramos haber variado con respecto al bicarbonato, menos 10,8, podemos determinar que la PCO2 esperada es de 29,2 más menos 2. Y en este caso tenemos 29,5 y por lo tanto tenemos una acidosis metabólica compensada. Regla 6. Si la compensación no es la esperada, entonces corresponde a un trastorno mixto. Esta acidosis metabólica que habíamos visto con la disminución que ya habíamos conversado, sabemos que el bicarbonato disminuyó 9.000 equivalentes y por lo tanto nuestra compensación respiratoria esperada era de 29,2 más menos 2. Pero vemos en este nuevo caso que la PCO2 es de 37. Por lo tanto, la PCO2 es mayor a lo que nosotros esperamos como compensación. Esto quiere decir que tenemos una acidosis metabólica, pero que tenemos agregado a esto una acidosis respiratoria. Y por lo tanto, por eso nuestro pH también es más bajo del esperado para los valores de bicarbonato. Por último, si la compensación no es la esperada, entonces es un trastorno mixto. El pH en este caso, ojo, es normal. Y nosotros tenemos trastorno de PCO2, está claro que está alterado, y de bicarbonato. Por lo tanto, ya sabemos que probablemente tenemos un trastorno mixto. Y lo podemos calcular. Sabemos que la acidosis respiratoria aguda aumenta 1 miliequivalente por cada 10 de aumento de PCO2, la acidosis respiratoria crónica 3,5 por cada 10, y nosotros podemos hacer un cálculo del bicarbonato esperado en relación a nuestra acidosis. Sabemos que tenemos una acidosis respiratoria acá. Si hacemos el cálculo de la misma forma que lo hicimos anteriormente, nos da que nuestra PCO2 nuestro bicarbonato esperado en caso agudo sería 25,8 más menos 2. En caso crónico sería 30,3 más menos 2. Y nosotros tenemos un bicarbonato mayor a eso. O sea que tenemos una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica concomitante. Y como son procesos contrarios, nuestro pH se normaliza. Bueno, finalizamos la clase y espero que les haya servido y nos vemos en otra ocasión.